Recorremos en esta ocasión una parte del románico desconocido de la provincia de Soria. Visitamos 7 localidades y nos detenemos en sus 7 iglesias para mostraros las diferencias entre unas y otras. Y además aprovechamos una tradición local para contaros lo que hay detrás de las espadas del Cid campeador, Tizona y Colada. Si te resulta atractivo y nos quieres acompañar, venga, que empezamos. Hola, hoy vamos a iniciar nuestra ruta en la provincia de Soria. Vamos a ver el arte románico de una serie de pueblos que hay en esta comarca, que está comprendida entre la Sierra de Hinodejo y los escarpes del Duero que tiene por la derecha. Estamos aproximadamente a la misma distancia entre el Burgo de Osma, que está al oeste, y Almazán, al este. Esta zona fue repoblada supuestamente hacia el año 1060, cuando el rey de León, Fernando I, conquistó Gormaz, Badorrey, Berlanga y Aguilera. La ruta de hoy la iniciamos en Fuentepinilla, una localidad cargada de historia y sorprendente en muchos sentidos. Para entender la historia de Fuentepinilla, paradójicamente tenemos que desplazarnos a las afueras de Badajoz, en el año 1086. En esa fecha, el rey de León, Alfonso VI, fue estrepitosamente derrotado por los almorávides, que acababan de entrar en la península hacía poco tiempo. Como consecuencia de esta derrota, todo el territorio conquistado al sur del sistema central se perdió, exceptuando Toledo. Una respuesta a este empuje musulmán fue la creación en la llamada Extremadura castellana de las comunidades de villa y tierra, que estaban formadas por hombres libres que tenían la obligación de defender la frontera. Aunque el rey de León, Alfonso VI, ya había creado alguna comunidad, también impulsó la creación de otras, como la de Andaluz, en el año 1089, que fue la primera comunidad de la provincia de Soria, bajo el patrocinio del conde Gonzalo Núñez de Lara. Y muy probablemente esta comunidad estuvo formada por mozárabes procedentes de Al-Ándalus, que estarían huyendo del integrismo islámico de los almorávides. En el alfoz de Andaluz estaban incluidos los pueblos de Centenera de Andaluz, Quintanar, Tajueco, Valderrueda, Valderrodilla, Fuentepinilla, Fuente el Árbol, La Ventosa de Fuentepinilla, Torre Andaluz, Osona, Fuente el Fresno y La Seca. Como vemos en un principio, Fuentepinilla era una aldea más de Andaluz, pero andando el tiempo se trasladó la capital a este lugar. Entonces se le hizo una especie de muralla, de la que solo se conserva esta puerta flanqueada por los escudos de los condes de Aguilar. Así que vamos a entrar dentro. Casi en un extremo de la villa, y después de haber visto alguna magnífica muestra de arquitectura popular, llegamos a la iglesia de San Juan Bautista. En el siglo XVI, y coincidiendo con el auge de la villa, se remozó completamente la antigua iglesia románica, dotándola de 3 naves y conservando únicamente románica su portada como testimonio de su pasado.
Es importante que nos fijemos en la buena sillería en la que está hecha la portada, aunque es muy sencilla. Tiene 3 arquivoltas y la del medio apoya sobre unas columnillas que están rematadas con unos capiteles decorados con arpías. El capitel de la izquierda vemos que tiene una arpía hembra y una arpía macho. Sin embargo, el capitel de la derecha tiene 2 arpías hembras con caperuza. Esto ha hecho opinar a algunos estudiosos de que los hicieron talleres diferentes, porque las dos parejas de arpías son distintos. Sin embargo, lo que hay que tener presente es que los que mandaban realmente eran los habitantes del lugar, que decían lo que había que tallar en cada lado. Al lado de la iglesia nos encontramos con este edificio, que es un palacio de un hermoso estilo gótico, que fue mandado levantar en 1529 por Catalina de Zúñiga, que fue la esposa del tercer conde de Aguilar. Es importante reseñar que en el año 1381 el rey Juan I de Castilla donó la comunidad de Andaluz al que por entonces era señor de los Cameros, Juan Ramírez de Arellano, y muy probablemente este señor trasladó la cabecera del alfoz de Andaluz hasta esta localidad por varios motivos. Por una parte, porque Fuentepinilla se encuentra sobre el camino, ahora es una carretera, que une y que unía Soria con Berlanga de Duero. Este camino era muy importante porque permitía el paso del Duero por el puente de Andaluz. Y por otra parte, porque desde aquí partía un camino, ahora es también una carretera, que va directamente a la comarca de los Cameros en La Rioja y que se encuentra a unos 60 kilómetros hacia el norte. Testigo de esta importante ruta es el puente medieval llamado Puente de las Cabras, que se encuentra a las afueras de este pueblo sobre el río Fuentepinilla. Bueno, ahora ya vamos a nuestra próxima parada en Osona. Por cierto, antes de marcharnos definitivamente de Fuentepinilla, contaros que tiene el título esta localidad de villa, que le fue concedido por el rey Juan II de Castilla en la primera mitad del siglo XV. Y prueba de ello es este sencillo rollo que tenemos aquí.
Ya estamos en Osona y el edificio más notable de esta localidad es su iglesia de la Cátedra de San Pedro de Antioquía. Y lo más destacable en ella es la buena sillería de la que está hecha la portada. En este caso tenemos las arquivoltas decoradas con motivos geométricos, con una chambrana exterior de puntas de diamante. Los capiteles se repiten a la derecha y a la izquierda. Los exteriores son de tipo vegetal. Y los interiores están representados unas parejas de leones con las cabezas unidas. En la Edad Media se pensaba que los leones dormían con los ojos abiertos para estar siempre en alerta. El hecho de que estos dos leones miren en dos direcciones podría interpretarse como la continua vigilancia que deben tener los fieles para no caer en el pecado. Bueno, y entonces ahora ya nos vamos a nuestra próxima parada en La Seca. Nos acabamos de aparcar del antiguo camino que iba hasta Soria, de actual carretera. Ahora, por esta zona que vamos a ir ahora, antiguamente los pueblos eran más pobres y eso lo vamos a ver reflejado en sus iglesias. La verdad es que por estos campos de Castilla es casi imposible dar un paso sin encontrarse con la figura del Cid Campeador. Muy cerca de aquí existe la creencia de que la localidad de Osonilla, que está apenas a 3 kilómetros, fue entregada en feudo por el rey de Castilla Sancho IV a Pedro Martínez, que era alcalde de Soria, del linaje de los chancilleres. Y fue entregada en feudo porque este Pedro Martínez le regaló al rey la espada colada, que había pertenecido al Cid y a los reyes de Aragón. Y aquí nos vamos a detener para aclarar la confusión que creemos que siempre ha habido, tanto en la historia como en la leyenda, con la espada del Cid Campeador, la conocida como espada colada, junto con su hermana, la espada Tizón. Y por cierto, Tizón y no Tizona, porque así es como se le llamó en el cantar del Cid y también hasta el siglo XIV. Fue posteriormente cuando se empleó el nombre de Tizona para que concordase con el género femenino de espada, la espada tizona, todo en femenino. Así que vamos a ver cuánto hay de verdad en todo lo que nos ha llegado sobre esta historia. Lo que vamos a tratar de ver es cómo la espada colada y la espada tizón o tizona son en realidad la misma. En el cantar se cuenta que el Cid ganó la espada colada en batalla al conde de Barcelona. Por otra parte, sabemos que los condes de Barcelona, Ramón Berenguer I y posteriormente
Jaime I, tuvieron en su poder una espada que se llamaba tizón. Entonces, ¿cómo se puede entender este galimatías? Bueno, pues lo que seguramente ocurrió es que en la vida real el Cid de carne y hueso derrotó en batalla al conde de Barcelona Berenguer Ramón, que era hijo de Ramón Berenguer, y seguramente ganó la espada que tenía, que era la espada tizón. Y esta espada fue parte de la dote de la hija del Cid, de María Rodríguez, que se casó con el conde de Barcelona Ramón Berenguer III, que era sobrino de Berenguer Ramón. Entonces, esta espada, la espada tizón, que había pertenecido a los condes de Barcelona, volvió otra vez a poder de los condes de Barcelona, que después fueron reyes de Aragón. ¿Y esto qué significa? Pues que las dos espadas, colada y tizón o tizona, son en realidad la misma. No olvidemos que en el Cantar del Cid, el autor hace que su héroe gane una segunda espada, porque necesita dos espadas para derrotar en los duelos finales a los infantes de Carrión, que son dos. En cuanto a por qué aparece con el nombre de colada la espada que le regaló el alcalde de Soria al rey Sancho IV, pues muy sencillo, simplemente porque en el Cantar del Cid aparece que la espada que gana el Cid al conde de Barcelona es precisamente colada, aunque seguramente que su auténtico nombre era otro. Tenemos que tener en cuenta que el autor que escribió el Cantar del Cid no pretendía ajustarse a la verdad de los hechos, sino que únicamente estaba en su ánimo crear una historia de aventuras. Por lo que podemos concluir que la espada que se conserva en el Museo de Burgos, la espada tizón o tizona, es también la espada colada del Cid campeador. Bueno, y después de esta pequeña parada nos vamos a continuar el camino hacia la Seca. En la Seca, el edificio más notable que hay es la iglesia dedicada a Santo Tomás Apóstol. Lamentablemente no nos podemos acercar a ver los detalles de la puerta, que es lo único románico que queda de la iglesia. ¿Por qué han puesto esta malla metálica? Supongo yo que será para que no entren los pájaros. Y bueno, solo decir que de las 3 arquivoltas que tiene, únicamente hay 2 capiteles. El capitel de la derecha muestra 2 figuras humanas a ambos lados de lo que parece un arbolito. Seguramente son Adán y Eva. Y el capitel de la izquierda es un tanto enigmático. Aparece un caballo y frente a él lo que parece ser un león con un caballero encima. ¿Qué significado podrá tener? Tal vez que la virtud representada por el caballero domina a las pasiones salvajes que representa el león. En cualquier caso, no deja de ser un enigma más. Bueno, y ahora ya nos vamos a nuestro próximo destino en Ventosa de Fuentepinilla.
Aquí, en Ventosa de Fuentepinilla, visitamos su iglesia dedicada a San Juan de Gollado. Este templo, como casi todos, ha sufrido múltiples reformas a lo largo del tiempo. Como podemos apreciar, queda románica su portada, que es muy sencilla. Tiene dos capiteles en las dos únicas columnas que hay en la portada. Y estos capiteles son lisos, con unas pequeñas volutas que hay en las esquinas. Son muy parecidos estos capiteles a los que ya vimos en la iglesia de Jodra del Pinar en la provincia de Guadalajara. Tal vez sean obra de la misma cuadrilla de canteros que hicieron la portada de las dos iglesias. ¿Quién sabe? Bueno, y ahora ya nos vamos a la localidad de La Barbolla, a ver su iglesia de San Bartolomé, o mejor dicho, lo que queda de ella. A la iglesia de San Bartolomé, que no estaba en muy buen estado, le dio la puntilla a la borrasca Filomena. Encoge el alma pensar cómo estaba hace algunos años. En cuanto a la hermosa pila bautismal que tenía, no sabemos qué ha sido de ella. Vemos algunos canecillos en el alero del ábside, que en general son muy toscos. Como veis, la entrada a la iglesia está ya prácticamente en ruinas. Vemos que la portada era muy sencilla y tenía dos capiteles que están decorados con motivos vegetales. Si nos fijamos en el segundo capitel de la izquierda, vemos que hay una decoración a base de helechos. Estos mismos helechos luego los vamos a ver de forma repetida en los capiteles de la iglesia de Nafría la Llana, que más tarde vamos a visitar. Vemos incluso cómo han desaparecido las columnas exteriores, que han sido sustituidas por unas piezas de madera.
Desde luego el románico de esta iglesia no es el de Santo Domingo de Silos, pero no deja de ser cierto que fue levantado hace 800 años por gentes que vivían aquí y que, dicho de una manera un poco grandilocuente, vivían con una mano en el arado y la otra en la espada, que por otra parte era cierto. Y es una lástima, una auténtica lástima, que un edificio que ha resistido guerras, catástrofes, epidemias, de todo, veamos cómo se cae en pleno siglo XXI. Y ya dejamos la Barbolla para dirigirnos hacia Nafría la Llana. Pero antes vamos a hacer una parada en Revilla de Calatañazor, donde os vamos a contar su triste historia. Así que vamos para allá. Esta iglesia que vemos aquí de la Natividad de Nuestra Señora, no podemos por menos que calificarla de impresionante. Desde luego estaba en consecuencia con el pueblo, que aunque cueste creerlo, era el segundo más grande de los 18 que tenía el alfoz de Calatañazor. En sus mejores momentos tenía 40 casas y unos 100 habitantes. La suerte de este pueblo cambió el 21 de marzo de 1967. Ese día, un incendio terrible se extendió por toda la localidad y arrasó completamente 20 casas y una escuela. Los vecinos apenas tuvieron tiempo de reaccionar y de salvarse ellos mismos. Hubo muchos que lo perdieron absolutamente todo. Así que estos vecinos, casi la mitad del pueblo, lo abandonó. Y más tarde, en los años 70, la mecanización del campo hizo el resto, quedando el pueblo prácticamente abandonado. Lo que no cambió y lo que se resistió a caer fue este edificio, que es la iglesia, que, como os hemos comentado, ya está en un estado un poco ruinoso, pero todavía conserva su estilo renacentista con algunos elementos góticos, y que a pesar del paso del tiempo aquí está, aunque también en un estado ya un poco pésimo, porque como podéis comprobar le falta el techo. Bueno, y ya dejamos Revilla de Calatañazor con su triste historia y nos vamos ya hacia Nafría la Llana.
Qué bien, además con fuente. Nafría está al pie de la sierra de Hinodejo. Esto hace que tenga muy fácil acceso al monte y a las tierras de cereal. Esto, unido al hecho de que está junto al camino que llevaba hacia el norte a Calatañazor y más allá a la tierra de Cameros, hizo que se pudiera levantar aquí una iglesia de la Natividad de Nuestra Señora con uno de los ábsides más hermosos de la provincia de Soria. La lástima es que no lo podemos ver de cerca porque está rodeado por el cementerio. Los tres ventanales del ábside tienen una disposición muy parecida, pero no es igual. Los tres tienen un arco de medio punto con una chambrana de puntas de clavo. En los capiteles de la izquierda vemos el modelo que ya vimos en la Barbolla, con hojas de helecho. Y en los capiteles de la derecha, unos animales enfrentados. Pero mientras la ventana que da al norte y la central muestran arpías con caperuza, la del sur presenta unos seres extraños con cabeza de león, cuerpo de ave y cola de dragón. En cuanto a los canecillos, están muy bien representados. Son las típicas formas del pecado, en las que no falta el clásico exhibicionista. La portada la forman 4 arquivoltas. Las 2 primeras son lisas y las otras 2 decoradas. Y están apoyadas en 2 pares de capiteles. Vemos que el primero están representadas 2 arpías de espaldas volteándose. En el segundo capitel aparecen, en lugar de arpías, son dragones en la misma postura. En la parte de la derecha tenemos otro capitel en el que aparecen representados 2 leones alados. Y en el último tiene este capitel una decoración vegetal muy parecida a la que hemos visto en los ventanales del ábside. En torno al arco de la entrada hay un alfiz achaflanado, pero lo más interesante son los arquillos que hay en la parte superior. El del medio es polilobulado, con unos capiteles que repiten la forma vegetal que hemos visto antes. Desconocemos la función que estos arquillos representan. Bueno, y ahora ya nos vamos otra vez a Fuentepinilla, donde hemos iniciado la ruta de hoy. Pero antes vamos a hacer una pequeña parada en Fuente el Árbol para ver nuestra última iglesia románica del día.
En Puente del Árbol, lo que destaca de su iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es su soberbia torre adosada a la nave, aunque estrictamente hablando no es una torre románica, sino gótica. Lo que se dice románico tiene solamente la portada, el ábside y algún lienzo de la nave, que por cierto está hecho con encofrado. La portada es muy sencilla. Está formada por 3 arquivoltas y la central descansa en 2 columnillas, que están rematadas por 2 capiteles. El de la izquierda tiene unas hojas palmeadas y el de la derecha aparecen 2 animales fantásticos, con cabeza de león y cuerpo y patas de pájaro. En cuanto a los canecillos del ábside, son todos bastante sencillos, excepto 2. Uno que representa una cara y otro una arpía o quizás sea una sirena. Y aquí termina nuestra excursión de hoy. Como habéis podido ver, el arte románico se asentó en esta zona de la provincia de Soria con desigual fortuna. Pero de lo que no cabe duda es que después de haber transcurrido 800 años, este arte continúa en pie. Y nada más que añadir. Ahora que llega ya el buen tiempo, anímate y haz esta ruta por esta comarca. Merece la pena, pero antes suscríbete para que te puedan llegar regularmente nuestros capítulos de la historia en bicicleta. Y ya solamente despedirnos, que tengáis unos buenos días de verano, que hoy precisamente lo estrenamos, y ya hasta la próxima. Adiós. Adiós.